Bienvenidos a Hombre Nuevo, el programa católico para toda la familia que da respuesta amable y sencilla a todas las cuestiones que más nos afectan y nos preocupan en nuestra fe y nuestra vida diaria. Lo invitamos a escucharnos durante los próximos 30 minutos, aquí en Hombre Nuevo. Queda con ustedes el Padre Juan Rivas. Amigos, continuemos nuestra serie en busca de la Iglesia de Cristo. Ya hemos probado que la Iglesia de Cristo conecta directamente con el antiguo pueblo de Dios, el Cajal de Yahvé. Y probamos que Cristo quiso formar una iglesia y poner por fundamento de ella a Pedro, la roca, y al cual asiste la misma oración de Cristo. Yo rogaré para que tu fe no desfallezca. Ahora vamos a dar un paso adelante y vamos a ver la relación que hay entre la Biblia y la Iglesia. Vamos a ver cómo la Biblia es una fuente, está dentro de la Iglesia, que emana de la Iglesia, pero no es el fundamento de la Iglesia. No basta decirlo, vamos a probarlo, vamos a ver qué es lo que la misma Biblia dice de ella misma. Así que acompáñenos, amigos, y como siempre recuerda, tú puedes ser un hombre nuevo, tú puedes ser una mujer nueva. Comencemos con nuestro segmento, Consejos para el Camino. Escuchemos nuestra primera carta. Estimado Padre Juan, siento que el mensaje de Dios tiene que ser escuchado. Por eso repartí propaganda de Hombre Nuevo entre mis compañeras y les dije, vamos a apoyar este programa. Una de ellas me dijo que porque el Vaticano, si es inmensamente rico, que por qué no hace algo por la miseria que hay en el mundo. Tu hermana en Cristo, Emerita. Estimada hermana Emerita, si alguien habla todavía de las riquezas del Vaticano, pues se ve que es una persona que no ha leído los periódicos, porque ahí se presentan las finanzas del Vaticano y se ve que el Vaticano tiene millones de deudas todavía que no puede pagar, ¿no? Y necesitamos que todos los católicos colaboremos para que el Vaticano por lo menos pueda pagar todas esas deudas. Si por riquezas del Vaticano se refiere a todos los ornamentos religiosos que hay en el Vaticano, los tapeces, los tapices, los cuadros, las pinturas, hay que decir que esas cosas no son del Vaticano, ni son del Papa, ni las puede vender, ni queremos los católicos que las vendan, ¿verdad? Porque todas esas cosas son ofrendas que los pobres de todo el mundo, los católicos de todo el mundo han dado para honra de Dios y para construirle un templo, una casa digna de Dios. Porque es el Vaticano. O sea, no es la casa del Papa, es la casa de Dios. El Papa tiene su cuartito ahí, pero en el centro y la sala mayor y todo eso es para Cristo, que está ahí en el centro, en la Eucaristía. Si usted quiere, vaya un día al Vaticano. Yo he ido varias veces. Y el centro y la razón de todo ese Vaticano está ahí, en una capillita, en el mero corazón del Vaticano, que es la Eucaristía. Y en honor a Dios se ha construido todo eso, y no vamos a vender nada, porque todas esas cosas son para gloria de Dios. Y eso se ha construido con los donativos de todos los pobres del mundo que quieren que su dinero y sus pequeñas cositas estén ahí para gloria de Dios. Por otro lado, si se refiere a que no hay ayuda y que no ayuda el Vaticano, pues yo le pregunto, ¿con qué cree que se mantienen todas los orfanatorios, los hospitales, los misioneros, los leprosarios que tiene la Iglesia? Las miles de obras, ¿con qué creen que se mantiene todo eso? ¿Con saliva? Con dinero, se mantiene con dinero. Y si no damos dinero, el Vaticano, la Iglesia, no puede construir más obras en pro de los pobres. Hay muchas y miles, pero necesitamos dar más porque el mundo necesita de más obras, de más leprosarios, de más orfanatorios. Y a la única iglesia que no se le puede acusar de no hacer nada es a la Iglesia Católica, porque es la iglesia que más obras tiene en favor de los pobres. Y de eso hablaremos en otra ocasión. Escuchemos la carta de otra amiga que nos escribe. Querido Padre Rivas, me ha tocado oír en algunos programas que ciertos católicos hablan para pedir oraciones y casi los forzaban a aceptar a Dios, y a veces las personas están tan desesperadas y necesitan la oración, pero se ve que a estos católicos
no les gusta decir las oraciones que ellos hacen que digan. Hay otros que dejan la religión católica por seguirlos y dan unos testimonios muy tontos. El otro día estaban diciendo que uno iba todos los días a rezarle a la Virgen. Se fijaba que no tenía ni pies ni manos y que le entró la curiosidad y le alzó el vestido, y cuál sería su sorpresa que no había más que una estaca. Aún esté uno viejo, si no estudia uno un poco su religión, no deja de ser un ignorante. Su amiga María Carmen. Estimada hermana María Carmen, yo creo que hasta un niño se da cuenta de que pues una estatua, una imagen, no puede ser de carne y hueso, ¿verdad? ¿Qué va a haber debajo de la estatua? Pues o yeso o palo, pues eso es lo que hay. ¿Por qué? Porque la imagen no es la persona, sino la representa, y la oración no va dirigida a la estaca de madera o la cosa que la representa o al papel Kodak que tiene la imagen del santo, sino a la persona que la representa. Así como si yo tengo una imagen de mi abuelita, pues no digo que mi abuelita es de papel Kodak, ¿verdad? Sino digo que eso no es mi abuelita, sino solo la representa, y por eso es lo mismo en las imágenes. Por otro lado, tiene usted mucha razón en decir que tenemos siempre que estar actualizados en nuestra fe a cualquier edad, porque la perdemos, y más en estos tiempos. Y esperamos que estos programas les sigan ayudando a todos ustedes. Escuchemos una carta más. Estimado padre, he escuchado en el programa cómo muchos van haciendo apostolado. Gracias a Dios, ya que es lo que Él quiere, sembrar el reino de Dios. Él tiene su iglesia universal, es decir, católica, y le encargó a Pedro su iglesia. Él es el jefe. Atentamente, Manuel. Estimado hermano Manuel, me da mucho gusto esa convicción que tienes en la Iglesia Católica, y sobre todo la conciencia de que no basta estar en la Iglesia Católica para salvarnos, sino que tenemos que trabajar y que tenemos que dar buen testimonio y hacer apostolado. Y ojalá y realmente los católicos demos testimonio de nuestra fe, estemos convencidos con nuestra vida, con nuestro apostolado y con la vivencia del principal precepto de nuestro Señor, la caridad. La música y su mensaje. Del cassette El Hermano Francisco. Interpreta Cesario Gavarain. Francisco, repara mi iglesia. La iglesia se está cayendo, ya ves, sus muros rotos están. Así le habló a Francisco el Señor en la ermita de San Damián. Yo puedo cerrar sus grietas, Señor, mis manos te ayudarán. Verás que en interior estará nuestra ermita de San Damián. Iglesia humana y divina, la vez que luz y sombra suave. La iglesia que nos preocupa no es de piedra ni es material. La iglesia somos los hombres y Dios no la ermita de San Damián. Queriendo ser hoy mejores que ayer, la vamos a reparar. Cumpliendo lo que el Señor nos pidió en la ermita de San Damián. Iglesia humana y divina, la vez que luz y sombra saber. Viviendo el evangelio, más pobre y libre de ser. La iglesia humana y divina, la vez que luz y sombra saber. Viviendo el evangelio, más pobre y libre
hermosa canción de Cesario Gavarain, una composición muy hermosa que les recomiendo que la mediten. Como la iglesia es humano y divina, en esa belleza de parte de Dios y también esa debilidad de parte de los hombres. Y esa iglesia hay que repararla como San Francisco, que cuando Dios le pidió repara mi iglesia, se puso a poner piedra sobre piedra y le dijo, no, esa no es la iglesia que quiero reparar. No, repárala siendo santo y formando ese grupo de franciscanos que tanto han ayudado a mostrar ese rostro verdadero de la iglesia de Cristo. Continuemos nuestro programa en busca de la iglesia de Cristo. Ya probamos que el nuevo pueblo de Dios, la iglesia de Cristo, desciende y conecta con el antiguo pueblo de Dios, el Cajal de Israel. Ya probamos que Cristo quiso formar una iglesia y la fundamentó sobre Pedro, asistido por el mismo Espíritu Santo, y la oración del mismo Cristo es la piedra incólume y visible de la iglesia. Ahora veamos cuál es la relación entre la Biblia y la iglesia. ¿Es la Biblia el fundamento de la iglesia de Cristo? Veámoslo desde 3 puntos de vista. Primero, lo que la Biblia calla. Segundo, lo que la Biblia dice. Y tercero, lo que la historia nos enseña. Primero, la Biblia no dice que Cristo fundó su iglesia sobre la Biblia. Cristo no dijo jamás, sobre esta Biblia edificaré mi iglesia. Cristo no dijo a sus apóstoles, id y repartid la Biblia. El que sepa leer se salvará, el que no se condenará. Eso no lo dijo Cristo. Eso no lo dice la Biblia. Hay algunos que dicen, yo solo creo lo que dice la Biblia, porque es la palabra de Dios, y no creo a nadie de más. Sí, es verdad que la Biblia es la palabra de Dios, eso ya lo sabemos. Pero yo pregunto, ¿y dónde dice la Biblia, la palabra de Dios, que solo debemos creer lo que está escrito en la Biblia? Eso no lo dice la Biblia. La única vez que Cristo recomendó leer las Escrituras, se la hace esa recomendación a los fariseos. Escudriñad las Escrituras, ya que en ellas creéis tener la vida eterna, pues ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no queréis venir a mí para tener vida. Juan 5:39. Ellos eran escribas y fariseos. Ellos eran sabios que sabían las Escrituras de memoria. Y de nada les sirvió, porque crucificaron a la palabra viva que es Cristo. Tenemos que leer las Escrituras, sí, como Cristo nos lo recomienda. Pero lo que estoy diciendo no es que no las leamos, sino que no son el fundamento para encontrar ni a Cristo ni la palabra viva. Los apóstoles mismos no entendieron las Escrituras, sino hasta que Cristo mismo se las explicó y les abrió las mentes para que la entendieran, como hizo con los discípulos de Maús. Biblia sí, pero hay algo más. Hay una inspiración divina que Dios da, que Dios depositó en su iglesia. Segundo, lo que la Biblia dice es que Cristo formó un colegio de apóstoles y a ellos les encomendó predicar. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a todos los pueblos. Mateo 28:19. A ellos les dio la autoridad que él mismo tenía. El que a vosotros oye, a mí me oye. El que a vosotros escucha, a mí me escucha. La Biblia tiene autoridad. Fíjense lo que estoy diciendo. Sí, la Biblia tiene autoridad. Pero esa autoridad se deriva de la autoridad de los discípulos de Cristo, de la iglesia que él fundó, de la iglesia que escribió esa Biblia inspirada por Dios. Y no tiene autoridad independiente. Es algo así como les decía anteriormente, es una fuente dentro de la iglesia. No podemos sacar esa fuente de la iglesia. Si quieres beber realmente de esa fuente, tienes que entrar a la iglesia y leerla con el Espíritu que Dios dio a su iglesia. La Biblia misma dice, por boca de San Pablo, que debemos guardar las tradiciones que recibimos, ya de palabra, ya por escrito. Es decir,
Por escrito, ¿qué es? La Biblia. Pero además de la Biblia hay otras tradiciones de palabra que nos llegan por la Iglesia de Cristo. 2 Tesalonicenses 2:15. La Biblia, eso decimos nosotros, es tradición. Y el que rechaza las tradiciones rechaza la Biblia. Pero la Biblia no es toda la tradición, es solo la tradición escrita. Además de eso está la tradición oral. Tercero, la historia nos demuestra que la iglesia que Cristo fundó surgió de la predicación de los apóstoles y que la Biblia vino después. La Biblia fue escrita por la iglesia. El Nuevo Testamento, escuchen bien, fue escrito todo después de haber Cristo fundado su iglesia. Ya existía la iglesia. Por eso, la Biblia solo se entiende si se lee en la iglesia y con el espíritu de la iglesia. Si no, crea confusión. ¿Tú quién crees que es tu único Salvador? Cristo. ¿Y por qué crees que Él es tu único Salvador? Porque eso lo dice la Biblia. Pero ¿sabías tú que los cristianos ya existían antes de que se escribiera una sola letra del Nuevo Testamento? ¿Sabías tú que ellos creían que Cristo era su único Salvador? No por la Biblia, no porque la Biblia lo decía, ni siquiera sabían leer, sino porque la iglesia lo había predicado. ¿Tú crees que el bautismo te convierte en hombre nuevo, en mujer nueva? ¿Y por qué crees tú eso? Me dirás, porque lo dice la Biblia. Sí, está bien, lo dice la Biblia. Pero ¿sabías tú que los discípulos bautizaban y los cristianos eran bautizados mucho antes de que se escribiera una sola letra del Nuevo Testamento? Lo que quiero probar, hermanos, es que no fue de la Biblia, sino de la predicación, de las enseñanzas de los apóstoles, de donde sacaron sus creencias los primeros cristianos. Y cuando los cristianos decidieron poner por escrito sus creencias, no las escribieron todas. Ni pudieron, ni quisieron. Así lo dice San Juan al final de su Evangelio. Muchas otras cosas hizo Jesús, y si se escribieran todas, no cabrían los libros en el mundo. Entonces, lo que quiero probar con esto es, primero, que las creencias de los cristianos no surgieron de la Biblia, sino de la predicación de los apóstoles. Y segundo, que cuando los cristianos escribieron sus creencias en la Biblia, que sí están en la Biblia, pero no las escribieron todas. Eso es lo que la Biblia calla. La Biblia no dice que Cristo fundó sobre la Biblia su iglesia. Segundo, la Biblia dice, lo que la Biblia dice, es que Cristo formó un colegio de apóstoles, con Pedro a la cabeza, y que la iglesia surgió alrededor de esa autoridad puesta por Cristo. El que a vosotros oye, a mí me oye; el que a vosotros escucha, a mí me escucha. Tercero, la iglesia de Cristo escribió la Biblia. La Biblia surgió de la iglesia, pero no la iglesia de la Biblia. Escucha esto y anota. Juan 8, 31, 32. Si permanecéis en mi palabra, seréis en verdad discípulos míos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esta frase, yo y tú la hemos oído cientos de veces, pero la que nunca se oye es esta otra, que está ligada a la primera. Anota, Primera de Timoteo 3:15. La iglesia del Dios vivo es columna y fundamento de la verdad. Sí, la verdad nos hará libres y verdaderos discípulos de Cristo. Pero recuerda, esa verdad está en la iglesia que Dios puso como columna y fundamento de la verdad. Hemos dado un paso más en busca de la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo no surgió de la Biblia, como lo hemos probado. La Biblia tiene la palabra de Dios, pero esa Biblia fue escrita por la iglesia. Ahora preguntémonos, ¿por qué Cristo no quiso fundar su iglesia sobre la Biblia? Estamos buscando razones y tenemos que dar razones. Veamos algunas de ellas por qué Cristo no lo hizo. Primero, la primera razón es porque Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y la Biblia es un libro que no es accesible a todos. No lo fue en la primera centuria. La Biblia no fue accesible a todos
porque la Biblia simplemente no se había terminado de escribir. La última parte se escribió en el año 99 por San Juan y sus discípulos. Entonces, ¿qué? ¿Todos esos al infierno? En las siguientes 3 centurias, 3 siglos, no fue accesible a todos los cristianos, porque aún no se había definido la lista de los libros. No todas las iglesias tenían todos los libros, y muchos tenían algunos libros que no eran inspirados, eran apócrifos. Entonces, ¿qué? ¿Todos esos de los 3 primeros siglos también al infierno? Cuando ya fue definido el canon, es decir, la lista de los libros de la Biblia, tampoco fue accesible a todos, porque no había imprenta hasta 15 siglos después. Solo la escribían los monjes y eran muy pocos los que podían tener esa Biblia. Entonces, ¿qué? ¿También durante 15 siglos todos al infierno? Porque hay que entender que nuestros tiempos no eran como los de hace 5 o 10 siglos atrás. Posteriormente, hasta nuestros días, aún en nuestros días, no es accesible a todos. Porque aún hoy hay millones y millones de analfabetos. Si la Biblia fuera el único medio que Dios hubiera puesto para la salvación, entonces, ¿qué salvación tendrían esos millones y millones de personas que no saben leer y que nunca van a poder abrir una Biblia? Entonces, si es verdad que Dios quiere que todos los hombres se salven, la Biblia no puede ser el único fundamento de la verdad. Fíjense que no estoy diciendo que la Biblia no tiene la verdad, ni que la Biblia no es palabra de Dios. Sí, la Biblia es palabra de Dios. Y la Biblia nos conduce a la salvación. Lo que estoy diciendo es que no es el único camino, ni se puede usar arrancándola de donde Dios la ha puesto. Segundo, Cristo no quiso fundar su iglesia sobre la Biblia, porque la Biblia no es clara para todos. Hay pasajes difíciles y obscuros de entender. Miren lo que dice Pedro sobre la epístola de San Pablo. Eso no lo estoy diciendo yo, lo dice Pedro. Hay algunas cosas difíciles de entender, cuyo sentido los indoctos e inconstantes en la fe pervierten, de la misma manera que las demás escrituras, de las que abusan para su propia perdición. 2 Pedro 3:16. La Biblia no es clara para todos. El mismo Pedro nos dice, ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada. 2 Pedro 1:20. Por eso, cuando los católicos hacemos una interpretación de la Biblia, no podemos tampoco hacerla nosotros privada, ¿no? Si los otros están prohibidos también para los católicos. Tenemos nosotros, cuando hacemos una interpretación, que confrontarla, fundamentarla con lo que la Iglesia ha enseñado durante 2000 años. Porque yo también puedo estar aquí en la radio haciendo mi propia interpretación, pero yo cuando digo algo, estoy tratando de coincidir con lo que la Iglesia ha predicado durante 2000 años. Ustedes me ven que yo cito lo que dice el documento, lo que han dicho otros papas anteriormente a nosotros, lo que han dicho otros cristianos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque quiero que mi interpretación coincida lo que la Iglesia durante 2000 años ha predicado. Yo no soy el primero que lee la Biblia, ni tú tampoco. Entonces, por eso tenemos que estar viendo qué es lo que dijeron otros cristianos antes que nosotros, que leyeron la Biblia en el idioma original. Por eso, aquellos que hacen interpretación personal y particular de la Biblia, lo que Pedro prohíbe, ellos nunca citan lo que otros dijeron. Ellos creen que la Biblia se escribió la semana pasada, ¿verdad? Y todos los demás que leyeron la Biblia y que dijeron lo que decía la Biblia, esos eran una bola de imbéciles, ¿verdad? Pues no, señor, porque la Biblia no se escribió la semana pasada. La Biblia fue escrita hace mucho tiempo y muchos la interpretaron ya dentro de la Iglesia. Y tenemos que atenernos a esa tradición oral de interpretación. San Lucas narra en los Hechos de los Apóstoles que un eunuco iba en su carruaje leyendo el libro de Isaías. Le pregunta a Felipe, ¿entiendes lo que lees? El hombre respondió, ¿cómo voy a entender si alguien no me lo explica? Lutero declaró que la Biblia podría ser interpretada por cada uno, tanto por la humilde criada como por un niño de 9 años. Años más tarde, en 1525, escribía, hay tantas sectas y creencias como cabezas. Aquel miembro no quiere tener nada que ver con el bautismo, otro niega el sacramento,
Un tercero cree que hay otro mundo entre este y el último día. Algunos enseñan que Cristo no es Dios. Unos dicen esto, otros dicen aquello. Si un rústico sueña o se imagina alguna cosa, ya cree que ha oído el susurro del Espíritu Santo y se cree él mismo un profeta. Yo la verdad no entiendo por qué se enfadaba Lutero, porque si él había dicho que cualquiera puede interpretar la Biblia, entonces solo los imbéciles o los analfabetos se pondrán a escuchar a los pastores para que les expliquen la Biblia. Es ilógico que se enseñe que la Biblia se explica por sí sola y que después los pastores quieran explicársela. Ya he dicho en otra ocasión que la Biblia está al alcance de todos, de los niños, de los jóvenes, de los pobres y hasta de los ignorantes, pero no para interpretarla. Eso es solo competencia del magisterio. La Biblia hay que usarla para hablar con Dios, para orar, para robustecernos en nuestra fe y para practicar sus enseñanzas. Esto fue Hombre Nuevo con el Padre Juan Rivas. Si desea obtener una copia de este su programa, llame hoy mismo al 1-800-777-4547. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima. Padre, me pongo en tus manos. Haz de mí lo que quieras. Sea lo que fuere, por ello te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo. Lo acepto todo, con tal de que se cumpla tu voluntad en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre. Te encomiendo mi alma, te la entrego, con todo el amor de que soy capaz, porque te amo y necesito ponerme en tus manos sin medida, con infinita confianza, porque tú eres mi Padre.